Estábamos sentados alrededor de la gran mesa de comedor de caoba, la misma mesa por la que había pagado $5.000 para que la restauraran meticulosamente el año pasado, cuando mi padre se quejó de que la madera estaba perdiendo su brillo natural. Las copas de vino de cristal tintinearon en un brindis alegre, reflejando la cálida luz dorada del candelabro importado que colgaba sobre nosotros. Mi madre, Blair, no había escatimado en gastos para esta cena de viernes por la noche. El olor a cordero asado, hierbas caras y vino tinto intenso llenaba la habitación, creando una atmósfera de lujo abrumador. Había contratado a un chef privado para la velada, probablemente porque mi hermana menor, Fallon, había traído a su amiga increíblemente rica, Killy. Todo tenía que parecer impecable. Todo tenía que gritar riqueza generacional y clases sin esfuerzo. Pero mientras estaba sentada allí, picoteando la comida cara en mi plato de porcelana, todo lo que podía saborear era el agotamiento. Acababa de salir de un agotador turno de 14 horas en el patio de arrendamiento de flotas comerciales. A pesar de haberme lavado las manos 2 veces con jabón industrial en el baño de empleados antes de conducir hasta aquí, todavía podía percibir el leve aroma persistente de combustible diésel y grasa de motor en mi piel. Tenía 32 años y era la directora regional de la división de arrendamiento. Yo era quien mantenía en funcionamiento los enormes camiones logísticos. La que negociaba los contratos de flota. La que navegaba por la cruda y poco glamorosa realidad de la industria del transporte. Era un trabajo duro e incesante. Pero en este hermoso y fragante comedor, no era más que un fantasma invisible. Yo era la solución silenciosa y no apreciada para cada uno de los problemas financieros que esta familia encontraba. Al otro lado de la mesa, Fallon acaparaba la atención como siempre lo hacía. Se echó su cabello rubio perfectamente peinado por encima del hombro, riendo ruidosa y dramáticamente por algo que Killy acababa de decir. Fallon se autodenominaba consultora de relaciones públicas de estilo de vida de lujo. Tenía tarjetas de visita impresas en papel grueso con relieve y un perfil de Instagram que parecía una revista de viajes. En realidad, era una mujer de 28 años que pasaba sus días tomando fotos estéticas en cafés de alta gama y sus noches pasando tarjetas de crédito que estaban firmemente vinculadas a mi cuenta bancaria personal. No generaba ingresos reales, pero generaba una cantidad masiva de gastos. La conversación derivó hacia las dificultades de mantener una imagen de alta sociedad. Fallon suspiró profundamente, agitando su vino caro en la copa, interpretando el papel de la socialité exhausta. Se inclinó hacia Killy, sacudiendo la cabeza con una expresión de profunda carga. Es tan agotador llevar el peso de todos los demás a mi alrededor, se quejó Fallon, con la voz chorreando un cansancio artificial. Luego giró la cabeza lentamente, sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. Su mirada se entrecerró y ese familiar brillo burlón apareció en sus ojos. Honestamente, Killy, se lo digo a mis padres todo el tiempo. Necesitamos deshacernos de lo que sobra por aquí. Deshagámonos de la gente inútil en esta familia. Tú eres la primera, Mabe. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sofocantes. La inútil primero. Me quedé helada, mi tenedor de plata suspendido a centímetros de mi plato. Mi corazón dejó de latir por una fracción de segundo. Esperé la reprimenda inevitable. Esperé que mi padre, Declan, golpeara la mesa con la mano, se aclarara la garganta y le dijera que cuidara su boca irrespetuosa. Esperé que mi madre interviniera y defendiera a la hija mayor que literalmente había mantenido el techo sobre sus cabezas durante los últimos 4 años. Esperé que alguien, cualquiera, reconociera lo absurdo de lo que se acababa de decir. En cambio, mi padre soltó una carcajada sonora y cordial. Se acercó con la botella de vino y generosamente le sirvió otra copa a Fallon. Ella tiene razón, Mabe, dijo riendo, su rostro enrojecido por el alcohol y la diversión. Tienes que admitir que no encajas exactamente en la estética que estamos tratando de construir por aquí. Siempre pareces tan agotada. Mi madre sonrió suavemente, una sonrisa amable y consentidora mientras le daba una palmadita afectuosa en la mano a Fallon. Oh, Declan, deja en paz a tu hermana, Fallon. No puede evitar carecer de nuestros gustos refinados. Trabaja en un estacionamiento, por el amor de Dios. Honestamente, para lo único que realmente sirve es para su dinero, de todos modos. Hablando de eso, Mabe, querida,
necesito que te encargues de la factura del servicio de catering para el cóctel de verano del club de campo de la próxima semana. Son solo unos $3.000. Simplemente transfiérelo a mi cuenta corriente para el lunes por la mañana, ¿quieres? Se rieron. Un coro de crueldad casual y cómoda. La ira que me golpeó en ese preciso momento no fue ruidosa. No fue una explosión de rabia ardiente y gritona. Fue fría, helada. Fue la comprensión repentina y chocante de que me estaba desangrando por personas a las que genuinamente les molestaba que mi sangre manchara sus caros zapatos de diseñador. Lo que estaba en juego aquí ya no era solo mi cuenta de ahorros o mi puntaje de crédito. Era mi dignidad. Era mi cordura. Era mi derecho fundamental a existir como un ser humano en lugar de un cajero automático. Miré mis manos. Estaban callosas, fuertes y capaces. Eran las manos de una mujer ferozmente independiente. Luego miré la muñeca de Fallon, adornada con el brillante reloj Rolex de oro que le había comprado para su último cumpleaños porque mis padres literalmente me habían rogado que mantuviera las apariencias para su falso negocio. ¿Saben qué?, dije. Mi voz era peligrosamente silenciosa, cortando el ruido ambiental de la habitación. Las risas en la mesa se apagaron lentamente. Killy parecía incómoda, moviéndose en su asiento. Me levanté lentamente, colocando deliberadamente mi servilleta de lino meticulosamente junto a mi plato intacto. Metí la mano en mi bolso de cuero, saqué la elegante tarjeta de crédito secundaria metálica que le había dado a mi madre para emergencias graves y la dejé caer justo en el centro de la mesa. Aterrizó con un agudo y resonante clac contra la madera pulida. Tienes razón, Fallon, susurré, mirando fijamente a los ojos desorbitados de mi hermana. Deshagámonos de la gente inútil. Empecemos la limpieza ahora mismo. Mi madre frunció el ceño, sus cejas perfectamente cuidadas se juntaron en genuina confusión. Mabe, ¿de qué demonios estás hablando? Siéntate. Nos estás avergonzando delante de Killy. Estás siendo demasiado dramática por una simple broma. No me senté. Agarré mi abrigo del respaldo de la silla. El aire en la habitación había cambiado, volviéndose increíblemente pesado con una tensión repentina y tácita. Estaban tan acostumbrados a que yo aceptara los insultos, inclinara la cabeza en silenciosa obediencia y extendiera los cheques en silencio para mantener la paz. No estaban acostumbrados a que me defendiera. Ciertamente no estaban acostumbrados a que me marchara. Les di la espalda y caminé decididamente hacia la pesada puerta principal de roble. Mi padre gritó mi nombre, su tono cambiando rápidamente de divertido a intensamente molesto. Mabe, vuelve aquí ahora mismo. No miré hacia atrás. Salí al aire fresco de la tarde, el sonido de sus murmullos confusos y enojados desvaneciéndose detrás de mí mientras la pesada puerta se cerraba con un clic. Mientras caminaba por el largo y amplio camino de entrada por el que pagaba las tarifas de jardinería, una extraña y aterradora sensación de libertad me invadió. Subí a mi coche, agarré el volante con fuerza y solté un largo y tembloroso aliento que sentí que había estado conteniendo durante una década. La cuenta regresiva para su caída había comenzado oficialmente. ¿Qué tan rápido se quemaría su mundo perfecto cuando la persona inútil dejara de pagar por el agua? Conduciendo a casa esa noche, las vibrantes luces de la ciudad se difuminaron en largas rayas de oro y rojo neón contra el oscuro parabrisas. El silencio. Dentro de mi coche era ensordecedor, dejando demasiado espacio para que los recuerdos reprimidos inundaran mi mente consciente. Es algo curioso y trágico cómo funciona la mente humana cuando la ilusión de la lealtad familiar finalmente se hace añicos. Cuando finalmente dejas de poner excusas interminables para los miembros tóxicos de la familia, el pasado deja de parecer una serie de desafortunados malentendidos accidentales. En cambio, comienza a parecer un museo muy deliberado y cuidadosamente curado de tu propio dolor. Estaba caminando por las exhibiciones de mi propia explotación de toda la vida, y cada recuerdo hacía que mi agarre en el volante fuera más fuerte y mi resolución más fría. La exhibición en este museo de la miseria fue la graduación de mi universidad. Había trabajado en 2 empleos agotadores durante toda mi carrera universitaria, tomando turnos de noche en un depósito polvoriento y peligroso solo para pagar mi matrícula y evitar los préstamos estudiantiles. Nunca les pedí a mis padres un solo centavo.
Cuando finalmente llegó el día de la ceremonia de graduación, me senté en el extenso estadio al aire libre con mi birrete y toga baratos de alquiler. Estaba rodeada de miles de familias alegres que sostenían globos gigantes, vibrantes ramos de flores y vitoreaban ruidosamente a sus hijos. Seguí revisando mi teléfono, actualizando mis mensajes una y otra vez, esperando un mensaje de texto, una llamada, cualquier señal de que estuvieran entre la multitud. No llegó nada. La ceremonia terminó y caminé de regreso a mi dormitorio sola. Más tarde esa noche, mientras comía pizza fría sobrante en una habitación silenciosa, abrí las redes sociales y descubrí la verdad. Mis padres habían volado a Miami. ¿Por qué? Porque Fallon se sentía estresada por cumplir 21 años y sintió que necesitaba desesperadamente una escapada de fin de semana. Le organizaron una lujosa fiesta en un yate. Cuando los confronté semanas después, mi madre simplemente agitó la mano de esa manera displicente suya. Oh, Mabe, siempre te las arreglas sola. Eres tan independiente. Fallon es frágil. Nos necesita más. Tú eres la fuerte. Fuerte. Es la palabra clave familiar universal para el hijo cuyos sentimientos simplemente no importan y cuyos logros no requieren celebración. La exhibición B fue la factura del hospital. Hace años, sufrí una apendicitis rota repentina y potencialmente mortal. El dolor era agonizante, cegadoramente intenso. Me llevaron a cirugía de emergencia en medio de la noche. Me desperté horas después en una habitación de hospital estéril, helada y brillantemente iluminada, sin absolutamente nadie a mi lado. Llamé a mis padres, aturdida por la anestesia y aterrorizada. Mi padre respondió, sonando somnoliento, y prometió que vendrían tan pronto como saliera el sol. Nunca aparecieron. 2 días después, mientras todavía estaba conectada a un goteo intravenoso y luchando por sentarme, recibí una alerta de fraude automática de mi banco. La tarjeta de crédito Platinum de respaldo que mantenía oculta en casa de mis padres para verdaderas emergencias familiares había sido llevada al límite. $7,000 cargados a un exclusivo resort de lujo todo incluido en Cancún, México. Fallon había decidido que el estrés de mi hospitalización repentina era simplemente demasiado para que sus delicados nervios lo soportaran y necesitaba unas vacaciones en una playa tropical para recuperarse del trauma de que su hermana estuviera en cirugía. Cuando llamé a mi padre llorando de dolor y traición, preguntándole cómo podía dejar que ella me robara mientras yo sangraba en una cama de hospital, suspiró profundamente al teléfono. Es solo una niña, Mabe. No hagas un gran escándalo por eso. Ganas un buen dinero en ese lugar de arrendamiento de camiones. Simplemente págalo en unos pocos meses. La familia ayuda a la familia. Y luego estaba la exhibición C, la joya de la corona absoluta de su traición, el préstamo. Hace 3 años, el gran sueño de Declan de una jubilación anticipada y lujosa se convirtió en una pesadilla aterradora cuando realizó una serie de inversiones increíblemente arrogantes y terribles. Se enfrentaba a una bancarrota inminente. Me llamó a su estudio con paneles de roble oscuro, rompió a llorar de verdad y me suplicó mi rescate financiero. Me dijo que perdería la hermosa casa, la prestigiosa membresía del club de campo y su orgullo en la comunidad. Sentí una oleada de deber filial. Vacié todos los ahorros de mi vida. $50,000 transferidos directamente a sus agresivos acreedores para salvarlo de la ruina financiera total. Me abrazó con fuerza, me llamó su salvadora, su chica maravillosa, y prometió devolverme cada centavo. Pero apenas un mes después, durante una gran cena familiar con nuestros parientes lejanos, una tía me preguntó a qué me dedicaba en esos días. Antes de que pudiera abrir la boca para explicar mi ascenso a directora regional, mi padre interrumpió con una sonrisa displicente y arrogante. Oh, ella trabaja en los patios de arrendamiento con los mecánicos. Es una vida humilde, principalmente trabajo manual. No todos están hechos para el sofisticado mundo corporativo como nuestra Fallon. Acababa de entregarle a este hombre $50,000 de mi dinero ganado con tanto esfuerzo para salvarlo de vivir en la calle, y todavía me trataba como la suciedad vergonzosa bajo sus zapatos pulidos frente a toda nuestra familia. Durante años, había tragado estos amargos insultos. Racionalicé su comportamiento tóxico. Me convencí de que ser el pilar financiero de la familia significaba que inherentemente tenía valor.
Pensé que si pagaba suficientes facturas, arreglaba suficientes desastres y resolvía suficientes de sus problemas, eventualmente me mirarían con la misma adoración incondicional que derramaban sobre Fallon. Pero esta noche, esa patética ilusión finalmente se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables. No era su amada hija. Era su red de seguridad. Era su chivo expiatorio permanente. Era su cajero automático sin fin. Entré en mi complejo de apartamentos seguro, estacioné en mi lugar designado y apagué el motor. El tablero se oscureció, dejándome en las silenciosas sombras del garaje. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria segura. Miré los números que brillaban intensamente en la pantalla. Durante los últimos 4 años, entre las generosas asignaciones mensuales, los constantes rescates de emergencia, las facturas de tarjetas de crédito al máximo y los suplementos hipotecarios ocultos, les había transferido más de $340.000. $340.000. Ese era el asombroso precio de su afecto condicional. Ese era el costo exacto de ser llamada una persona inútil. Eché la cabeza hacia atrás contra el reposacabezas de cuero y una sonrisa lenta y amarga se dibujó en mi rostro. Estaba increíblemente cansada de jugar a ser la proveedora fuerte, silenciosa y confiable para una familia que claramente me odiaba. Querían ver cómo era realmente una persona inútil. Iba a mostrárselos. Iba a darles un asiento en primera fila para su propio apocalipsis financiero. ¿Están listos para ver qué sucede cuando el chivo expiatorio leal finalmente decide devolver el mordisco y quemar el pastizal hasta los cimientos? A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome peligrosamente lúcida. No había resaca emocional de culpa, ni un impulso persistente y desesperado de llamar a mi madre y disculparme por haberme ido y arruinar su cena perfecta. En cambio, solo había un enfoque frío, agudo y muy metódico apoderándose de mi mente. Entré en mi cocina, me serví una taza de café negro fuerte y me senté en la isla de granito, observando cómo la bulliciosa ciudad se despertaba a través de mi ventana del piso al techo. El cielo estaba despejado, y mi conciencia estaba aún más clara. Exactamente a las 8 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar agresivamente en el mostrador. El identificador de llamadas mostraba el nombre de la tía Naomi, la hermana mayor de mi madre. Naomi era el máximo mono volador de nuestra dinámica familiar. Una mujer amargada y rica que prosperaba fabricando drama familiar y disfrutaba inmensamente juzgando a todos desde su pedestal. Si mis padres eran los arquitectos principales de mi miseria de toda la vida, Naomi era su contratista más dedicada y vocal. Respiré hondo, respondí la llamada y la puse en altavoz, colocando el dispositivo junto a mi taza de café. Mabe, ladró Naomi de inmediato, saltándose por completo cualquier forma de saludo matutino estándar. ¿Qué demonios le pasa a tu cerebro? Tu madre me llamó anoche llorando a mares. Dijo que hiciste una rabieta infantil masiva frente a la importante amiga de negocios de Fallon y te fuiste de la casa como una mocosa malcriada. ¿Tienes idea de lo profundamente vergonzoso que es eso para tu pobre hermana? Tomé un sorbo lento y deliberado de mi café caliente. Tía Naomi, ¿estuviste físicamente presente en la cena de anoche? ¿Acaso escuchaste las palabras exactas que Fallon usó para describirme? Oh, por favor, deja de hacerte la víctima. Es agotador. Se burló en voz alta, su voz destilando una condescendencia extrema. Fallon está bajo una presión masiva, construyendo su marca de relaciones públicas de lujo desde cero. A veces habla sin pensar cuando está estresada. Lo sabes perfectamente bien. Eres la hermana mayor. Se supone que debes ser la madura, no una mocosa sensible y celosa. Ahora escúchame con mucha atención. Fallon está profundamente humillada. Kili piensa que tu familia es inestable. Fallon necesita desesperadamente organizar una cena de redención para el círculo social de élite de Kili este fin de semana para salvar su imagen profesional. Necesitas transferirle $15.000 para el mediodía de hoy para cubrir el catering premium, los arreglos florales y el alquiler del lugar. Es lo mínimo que puedes hacer después de arruinar intencionalmente su velada y poner en peligro su carrera. Miré el teléfono, maravillándome verdaderamente de la pura locura que irradiaba el altavoz. $15.000. Porque me insultaron horriblemente en la casa de mis propios padres, ahora se esperaba que pagara una multa financiera de $15.000 a la persona exacta que me insultó. La pura y absoluta audacia de esta familia era genuinamente asombrosa.
No le voy a enviar ni un centavo, Naomi, dije, manteniendo mi voz increíblemente pareja y desprovista de cualquier emoción. Naomi jadeó ruidosamente, una inhalación aguda y dramática que sonó como si la hubiera abofeteado físicamente. ¿Perdón? Escúchame, niñita. Puede que ganes un dinero decente jugando con tus sucios camioncitos, pero le debes la vida a esta familia. Les debes todo a tus padres por criarte y aguantar tu difícil personalidad. Si no envías ese dinero ahora mismo, te van a echar de esta familia más rápido de lo que puedes parpadear. Te desheredaremos. Promesas, promesas, murmuré secamente y extendí la mano para presionar el botón rojo de finalizar llamada. Menos de un minuto después, apareció un nuevo mensaje de voz en mi pantalla de Fallon. Le di a reproducir, reclinándome en mi silla. Su voz era estridente, aterrorizada y teñida de un feo y exigente derecho que me puso la piel de gallina. Mabe, más te vale que transfieras ese dinero a mi cuenta en este mismo segundo. Deja de ser una perdedora patética, egoísta y celosa. Killy piensa que estamos peleando ahora, y está arruinando mi imagen estética perfecta. Arregla esto ahora mismo o juro por Dios que me aseguraré de que papá no te vuelva a hablar nunca más y que te prohíban la entrada a la casa. Borré tranquilamente el mensaje de voz. El derecho era sofocante, pero en lugar de herirme, solo echó gasolina premium al fuego que ardía en mi pecho. Justo cuando estaba dejando mi teléfono para lavar mi taza, volvió a sonar. Esta vez, la pantalla mostraba al tío Ayes, el hermano menor de mi padre. Ayes era la oveja negra designada de la generación mayor. Tenía un pequeño y rudo taller mecánico en las afueras industriales de la ciudad. Un hombre con grasa permanente bajo las uñas, una risa fuerte y cero tolerancia a las tonterías del club de campo. Era la única persona en toda la familia extendida que alguna vez me trató como a un ser humano respetable. Probablemente porque ambos éramos considerados las decepciones de cuello azul del linaje Whitmore. Hola, pequeña, dijo, su voz ronca pero innegablemente cálida. He oído por ahí que causaste un gran revuelo en el Palacio Real anoche. Las noticias vuelan rápido en este reino. Suspiré, frotándome las sienes para evitar un dolor de cabeza. Naomi acaba de llamar y exigió que pague una multa de $15,000 por herir los frágiles sentimientos de Fallon. Ayes soltó una risa baja y retumbante que sonó exactamente como un motor diésel pesado arrancando. Suena típico de esa pandilla. Escucha, Mabe, no te llamo para sermonearte o decirte que te disculpes. Te llamo para advertirte sobre algo. Ayer por la tarde estuve en el club de campo arreglando el alternador roto del carrito de golf personalizado de tu padre. Resulta que escuché a Declan y Blair hablando con algunos de sus amigos snobs de la alta sociedad en el patio. ¿Hablando de qué?, pregunté, una repentina sensación de hundimiento pesado desarrollándose en mi estómago. La casa, dijo Ayes en voz baja. El humor abandonó su voz por completo. Declan se jactaba ante todo el que quisiera escuchar. Les dijo a sus compañeros de golf que Fallon les compró la enorme finca. Dijo que su negocio de relaciones públicas está en auge tan masivamente que pagó toda su hipoteca en efectivo y los está cuidando en su vejez. Prácticamente te llamó una aprovechada inútil que solo toma prestados sus coches y come su comida. Mi sangre se heló al instante. ¿La casa? Hace años, cuando Declan se ahogaba en deudas terribles, había sacado en secreto una segunda hipoteca masiva de alto interés sobre la finca. Cuando inevitablemente incumplió, el banco se disponía a ejecutar la hipoteca y desalojarlos. Para salvarlos de la humillación pública, había utilizado silenciosamente mis extensas conexiones bancarias comerciales y había hecho que una empresa de gestión de activos, en la que yo poseía en secreto una participación mayoritaria del 90%, comprara legalmente la deuda en dificultades. Técnicamente, yo era legalmente su casera. Pagaba los impuestos anuales sobre la propiedad. Pagaba el costoso mantenimiento del techo. Y ellos andaban por ahí diciéndole a todo el mundo que Fallon, la chica que no podía permitirse una taza de café decente sin mi tarjeta de crédito Platinum, era su generosa salvadora. Dijeron que Fallon la compró, susurré, mi voz apenas audible sobre el zumbido del refrigerador. Sí, niña. Ayes suspiró profundamente. Están viviendo en un mundo de fantasía completo, Mabe. Y están usando tu sangre, sudor y lágrimas para construir los muros del castillo.
Necesitas cortar el cordón. Córtalo ahora mismo antes de que te desangren por completo y te dejen sin nada. Gracias, tío Hayes, dije, mi voz endureciéndose hasta convertirse en acero sólido. Estoy preparando las tijeras más afiladas ahora mismo. Colgué el teléfono. El shock inicial había pasado por completo, dejando atrás una claridad prístina y afilada como una navaja que se sentía casi eufórica. Realmente pensaban que me poseían. Pensaban que mi dinero era solo un recurso natural e infinito que tenían el derecho divino de explotar para siempre, mientras escupían al minero. Estaban a punto de descubrir exactamente quién era el dueño de quién. Abrí mi portátil, abrí mi directorio financiero y comencé a redactar un correo electrónico urgente a mi gestor de patrimonio. ¿Qué tan rápido crees que se derrumba un enorme castillo de naipes cuando le arrancas violentamente los cimientos? Cogí mi teléfono y llamé al centro de despacho central, diciéndole a mi asistente ejecutiva que me tomaría 2 días de permiso personal de emergencia. Era la primera vez en 3 años seguidos que me ausentaba del trabajo. Pero hoy tenía un tipo de flota muy diferente que desmantelar. Entré en mi dormitorio y me puse un traje de diseñador negro entallado. Quería lucir exactamente como la empresaria corporativa despiadada y exitosa que constantemente afirmaban que no era. Quería mi armadura puesta. Para las 10 de la mañana, estaba sentada en la lujosa oficina de esquina con paneles de caoba de Quinton, el gerente senior de sucursal de mi principal institución financiera y mi asesor de patrimonio personal dedicado. Quinton era un hombre severo y muy inteligente de unos 50 años, meticulosamente organizado y ferozmente protector de sus clientes de alto patrimonio neto. A lo largo de los años, había observado con silenciosa desaprobación profesional cómo autorizaba transferencia tras transferencia masiva a las cuentas corrientes de mi familia. Nunca se sobrepasó, pero siempre supe que odiaba verme drenar mis activos por ellos. Deslicé una carpeta de manila gruesa y pesada sobre su escritorio pulido. Quinton, necesito hacer algunos cambios significativos en mi cartera de inmediato. Hoy, Quinton se ajustó sus gafas de montura de alambre y abrió la carpeta. Revisó los documentos resaltados, sus cejas subiendo lentamente más y más por su frente mientras leía. Me miró, su expresión mortalmente seria. Mabe, ¿estás completamente segura de este curso de acción? Si ejecutamos estas órdenes específicas hoy, estamos hablando de una ruptura financiera completa e irreversible. Estoy mirando las cuentas de reserva de emergencia conjuntas, las 3 tarjetas de crédito Platinum secundarias, el sistema de pago automático de los impuestos sobre la propiedad de la finca y la orden de transferencia permanente para la asignación mensual de $15,000 a la cuenta corriente principal de tu padre. Estoy segura, dije, mi voz notablemente firme y fría. Córtalos todos. Quinton se quitó las gafas y se inclinó hacia adelante, juntando las manos con fuerza sobre el escritorio. Mabe, como tu asesor fiduciario, necesito advertirte explícitamente de las consecuencias inmediatas. Las 3 tarjetas de crédito actualmente tienen saldos renovables que se acercan a sus límites máximos de $25,000. Una vez que te elimines legalmente como garante principal, la responsabilidad se transfiere por completo a los titulares de las tarjetas secundarias si intentan continuar su uso. Pero lo que es más importante, como no tienen los ingresos personales verificados para soportar estas líneas de crédito masivas, las tarjetas serán congeladas inmediatamente por el Departamento de Fraudes. Si detienes las transferencias mensuales de efectivo, sus cuentas corrientes probablemente se sobregirarán en cuestión de días dados sus lujosos hábitos de gasto. Si retiras tu nombre de estos formularios de garantía, se enfrentarán a un grave incumplimiento financiero en menos de 48 horas. Miré por la gran ventana de vidrio del piso al techo de su oficina, observando la calle concurrida y caótica de abajo. Gente corriendo al trabajo, ganándose la vida. Eso no es un incumplimiento, Quinton, dije en voz baja, volviendo mi mirada hacia él. Eso es simplemente devolverlos a su verdadero valor de mercado real. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, tiró de la comisura de la boca severa de Quinton. Lo entendió. Muy bien. Comencemos el proceso de liquidación. Durante las siguientes 2 horas sólidas, cortamos metódicamente cada arteria financiera que mantenía con vida el falso estilo de vida de lujo de mi familia. Firmé documento tras documento, rubricando página tras página. Con cada trazo de la pesada pluma de tinta, un enorme peso físico se levantaba de mis hombros.
Cancelé permanentemente el pago automático de la membresía exclusiva del club de campo de mi madre. Retiré legalmente mi respaldo financiero del carrito de golf personalizado arrendado de mi padre. Congelé las 3 tarjetas de crédito Platinum, bloqueándoles permanentemente el acceso a mi línea de crédito. Cancelé la transferencia bancaria mensual de $15,000 con efecto inmediato. Hay una cosa más importante, dije, deslizando un último trozo de papel nítido hacia él. La firma de gestión de activos M Logistics Capital, la entidad corporativa que posee la escritura de su casa. Quinton asintió lentamente, sus ojos agudos escaneando el papel legal. Sí, la sociedad holding que estableciste específicamente para comprar su hipoteca en dificultades del prestamista anterior. Actualmente están alquilando legalmente la propiedad de tu firma, aunque observo aquí en el libro mayor que nunca les has cobrado un solo centavo de alquiler en 4 años. Eso cambia hoy, dije, sintiendo una oscura y poderosa sensación de satisfacción asentarse en lo profundo de mi pecho. Quiero que se redacte de inmediato un aviso legalmente vinculante de atrasos en el alquiler. Quiero que se envíe por correo certificado esta tarde. Si quieren vivir en una mansión que afirman orgullosamente que Fallon compró, pueden empezar a pagar la tarifa de mercado actual por ella. Envía el aviso formal directamente a mi padre requiriendo firma en el momento de la entrega. Quinton selló el último documento con un fuerte, autoritario y satisfactorio golpe. Está hecho, Mabe. La ruptura es legalmente completa. A primera hora de esta tarde, todos los sistemas bancarios se actualizarán globalmente. Sus tarjetas de lujo serán rechazadas en el punto de venta. Sus pagos automáticos rebotarán por fondos insuficientes. La red de seguridad ha desaparecido oficialmente. Me levanté, alisé la chaqueta de mi traje y le estreché la mano a Quinton con firmeza. Gracias, Quinton, por todo. Buena suerte, Mabe, dijo en voz baja, con una mirada de genuino respeto en sus ojos. Mantente fuerte ante la reacción. Salí del silencioso banco con aire acondicionado y salí al brillante y cegador sol del mediodía. El aire de la ciudad sabía más dulce, más limpio. La aplastante carga de ser la hija buena, obediente y útil finalmente se había ido, reemplazada por la emocionante y eléctrica anticipación de la pura justicia. Cada firma que acababa de hacer era una pesada puerta de acero que se cerraba y se bloqueaba. Las trampas financieras estaban puestas. Los temporizadores corrían rápidamente, y todo lo que tenía que hacer ahora era sentarme y esperar el espectacular colapso. El resto de la tarde se extendió en un silencio extraño, surrealista, casi onírico. El silencio que irradiaba mi teléfono era ensordecedor. Mi familia estaba tan acostumbrada a que yo cediera antes del mediodía después de cualquier discusión. Por lo general, a esta hora del día, habría enviado un largo y suplicante mensaje de texto de disculpas seguido de cerca por una gran transferencia bancaria para suavizar las cosas rápidamente y comprar mi regreso a sus buenas gracias. Probablemente estaban sentados en su amplia y soleada sala de estar en este momento, bebiendo té helado, riéndose juntos de cómo yo solo estaba haciendo una patética rabieta y volvería arrastrándome con mi chequera bien abierta para la hora de la cena. Necesitaba mantenerme increíblemente centrada. No podía sentarme sola en mi apartamento y dejar que el silencio jugara con mi mente. Conduje mi coche a uno de los enormes patios de mantenimiento secundario de mi empresa en las afueras de la ciudad. El familiar olor áspero a grasa de motor oscura, asfalto caliente de verano y combustible diésel pesado me golpeó en el segundo en que salí del vehículo. Este era mi mundo real. Estos enormes y altísimos camiones comerciales, los corpulentos mecánicos gritándose unos a otros por encima del rugido ensordecedor de los motores acelerando, la suciedad, el sudor y la mugre. De aquí es exactamente de donde provenía mi dinero. Cada dólar que mi familia gastaba casualmente en champán caro y bolsos de diseñador europeos se ganaba aquí mismo en la suciedad por la hija inútil de la que estaban tan profundamente avergonzados. Caminé por la larga línea de concreto, inspeccionando una fila de vehículos industriales recién arrendados, charlando fácilmente con el gerente del patio sobre los horarios de mantenimiento y las rotaciones de neumáticos. La dura realidad física del patio activo ayudó a reprimir los persistentes y molestos fantasmas de la culpa, porque eso es lo verdaderamente insidioso de las familias profundamente tóxicas. Te condicionan tan increíblemente bien desde la infancia que incluso cuando finalmente te defiendes de su abuso, sientes que estás cometiendo un horrible crimen contra la naturaleza.
Una pequeña voz persistente en el fondo de mi cabeza seguía susurrando, ¿estás siendo demasiado dura? Son tus padres. Es tu hermana. Tienes mucho dinero. Pero luego miré los callos ásperos en mis palmas. Pensé en las fotos de las vacaciones en Cancún en las redes sociales mientras sangraba y estaba aterrorizada en una cama de hospital estéril. Pensé en los fondos de rescate de $50.000 y la cruel burla sobre los mecánicos que siguió solo unas semanas después. Mentalmente aplasté esa pequeña voz de culpa hasta que no fue más que polvo fino soplando en el viento. Exactamente a las 2:14 de la tarde, mi teléfono sonó fuerte en mi bolsillo. Era una alerta SMS automatizada de la aplicación bancaria. Había configurado deliberadamente notificaciones instantáneas para cualquier intento de transacción en las tarjetas congeladas antes de desactivar por completo mi acceso administrativo, solo para poder monitorear personalmente las consecuencias en tiempo real. Saqué el teléfono de mi bolsillo, la pantalla brillando bajo la luz del sol. Transacción rechazada. Tarjeta Platinum terminada en 4092. Monto $5.000. Comerciante Hermès Boutique Centro. Miré la pantalla brillante, una carcajada genuina y fuerte brotando desde lo profundo de mi pecho. Fallón. Realmente estaba tratando de gastar $5.000 en un bolso de lujo menos de 24 horas después de decirme a la cara que era inútil y exigir agresivamente $15.000 para una fiesta. Honestamente pensó que podía irse de compras masivas con mi dinero para calmar su ego ligeramente herido. Unos segundos después, apareció otra alerta en la pantalla. Transacción rechazada. Tarjeta Platinum terminada en 4092. Monto $5.000. Comerciante Hermès Boutique Centro. Motivo, cuenta congelada. De hecho, había intentado pasarla 2 veces. Podía imaginar la escena perfectamente en mi mente. Fallón de pie en el impecable mostrador de cristal, su rostro poniéndose rojo brillante mientras el educado y pulcro asociado de ventas le devolvía apologéticamente la tarjeta de metal frente a otros clientes adinerados. La pura y aplastante vergüenza que debía estar sintiendo en ese momento frente a las socialites de élite a las que tan desesperadamente quería impresionar. La perfecta fachada de relaciones públicas se estaba resquebrajando por completo. Luego vino la tercera alerta, pero esta era de una cuenta completamente diferente. Fondos insuficientes. Transferencia automática a Riverside Country Club. Monto, $1.200. Cuenta, de clan principal corriente. Como había cancelado permanentemente el depósito mensual masivo esa mañana, la cuenta corriente principal de mi padre acababa de rebotar forzosamente sus cuotas mensuales de membresía del club de campo. Las pesadas fichas de dominó comenzaban a caer oficialmente. El falso imperio reluciente construido enteramente sobre mi sudor se estaba desmoronando en tiempo real. Apoyé mi espalda contra el enorme y grueso neumático de un camión de 18 ruedas. El sol caliente de la tarde golpeaba mi cara. La caza había comenzado oficialmente. ¿Cuánto tiempo crees que tarda el profundo derecho en cuajar y convertirse en puro pánico sin filtrar? La tormenta estalló oficialmente exactamente 10 minutos después. Mi teléfono comenzó a vibrar violenta e implacablemente en mi bolsillo. Ni siquiera necesitaba mirar la pantalla para saber exactamente quién era. El aluvión de llamadas perdidas llegó en una sucesión rápida y desesperada. 3 llamadas perdidas de Fallón. 2 llamadas perdidas de mi madre. 5 llamadas perdidas de mi padre. Finalmente se estaban dando cuenta de que el cajero automático familiar no solo estaba temporalmente fuera de servicio. Había sido completamente embargado y retirado de las instalaciones. Dejé que sonara. Entré lentamente en la oficina desordenada y con aire acondicionado del supervisor del patio, me serví una taza de café barato y amargo de la sala de descanso en un vaso de poliestireno y me recosté en la gastada silla de escritorio de cuero. Vi la pantalla de mi teléfono iluminarse una y otra vez. Fue un experimento psicológico verdaderamente fascinante, observar cómo sus etapas de duelo se manifestaban rápidamente a través de una serie de llamadas perdidas. Primero vino la confusión, luego la intensa frustración y ahora el pánico absoluto e innegable. Finalmente, un largo mensaje de texto de mi madre llegó. Mabe, el sistema del banco está fallando terriblemente.
La tarjeta de Fallon acaba de ser rechazada en la boutique, y tu padre acaba de recibir una llamada increíblemente vergonzosa del tesorero del club de campo sobre pagos fallidos. Llama a Quinton al banco y arregla esto inmediatamente antes de que cause una escena. Todavía honestamente pensaba que era un error técnico. Todavía no podía concebir un universo en el que yo los cortara deliberada y decididamente de mi riqueza. Tomé un sorbo lento de mi café amargo, escribí una sola oración decisiva y la envié. No es una falla. 30 segundos después, el teléfono volvió a sonar. Era Declan. Decidí que finalmente era hora de enfrentar las consecuencias. Presioné el botón verde de aceptar y me llevé el teléfono a la oreja. Mabe, mi padre bramó en el receptor, su voz resonando fuertemente en la pequeña oficina, incluso sin el altavoz activado. Estaba furiosamente enojado, del tipo de ira de cara roja, farfullante y con las venas hinchadas que usualmente reservaba para camareros incompetentes o malos conductores. ¿Qué demonios está pasando aquí? Acabo de hablar con Quinton en el banco, y me dio unas tonterías ridículas sobre autorizaciones de garante que fueron revocadas permanentemente. Vuelve a activar las tarjetas de crédito ahora mismo. ¿Tienes alguna idea terrenal de lo profundamente humillante que fue para Fallon en la boutique hoy? Me imagino que fue aproximadamente tan humillante como ser llamada inútil frente a un invitado mientras pagaba por la cena cara que estabas comiendo, respondí, mi voz peligrosamente tranquila, completamente desprovista de cualquier emoción acalorada. Declan tartamudeó, claramente sorprendido por mi tono helado e inquebrantable. Estás haciendo esto a propósito, por una estúpida broma en la cena, has perdido completamente la cabeza, Mabe. No puedes simplemente desconectarnos así. Estás actuando como una niña petulante y malcriada. ¿Una niña? Repetí, sintiendo la furia fría y dura cristalizarse en mis venas. No, papá. Estoy actuando como una empresaria inteligente que finalmente está liquidando una terrible inversión que se hunde. Todos ustedes dejaron muy claro anoche que mi presencia en esta familia no es más que una carga. Fallon dijo que deberíamos deshacernos de la gente inútil. Estuve de acuerdo con su evaluación. Solo estoy limpiando la casa. Escúchame, gruñó Declan, abandonando la delgada pretensión de decepción paternal y pasando directamente a la intimidación agresiva. Nos lo debes. Te dimos la vida. Te criamos en un buen hogar. Llamarás a Quinton y arreglarás esto ahora mismo o juro por Dios que ya no eres parte de esta familia. Solté una risa suave y genuina que resonó en la tranquila oficina. Papá, no puedes despedir a alguien que acaba de renunciar. Las cuentas bancarias permanecen cerradas permanentemente. Las transferencias mensuales se acabaron para siempre. Mi dinero finalmente los está viendo a todos por lo que realmente son, inútiles. Colgué el teléfono antes de que pudiera siquiera tomar aliento para responder. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, no por miedo, sino por una enorme oleada eléctrica de adrenalina pura. Lo había hecho. La pesada cadena de hierro se había roto. La pantalla del teléfono se iluminó una vez más. Era Fallon. Rechacé tranquilamente la llamada entrante. Luego llegó un largo mensaje de texto de ella, desesperado, vicioso y venenoso. ¿Crees que eres tan increíblemente inteligente? ¿Crees que puedes avergonzarme en público? Mamá y papá están furiosos contigo. Vamos a tener una gran barbacoa familiar este domingo con la tía Naomi y el resto de los parientes. Papá dice que si no apareces, te disculpas de rodillas y arreglas las tarjetas, no eres nada para nosotros. Le diremos a todos exactamente qué persona egoísta, codiciosa y delirante eres. Miré el mensaje brillante. Eran animales acorralados y desesperados, y su instinto inmediato fue avergonzarme públicamente para lograr una sumisión total. Querían arrastrarme frente a la familia extendida, la reunión definitiva de monos voladores, para destrozarme y forzarme a la obediencia financiera por la fuerza. Honestamente pensaban que una humillación pública de mi carácter me haría llorar y abrir mi billetera. Escribí mi respuesta lentamente, saboreando cada letra. Estaré allí. Llevaré postre. Bloqueé mi teléfono y me levanté del escritorio. Querían un espectáculo dramático. Querían exponerme frente a toda la familia. Bien. Les daría una actuación espectacular que nunca jamás olvidarían.
Porque lo que no sabían era que no iba a disculparme. Iba a quemar su falso imperio hasta los cimientos. La tarde del domingo llegó con un sol brillante y abrasador que se sentía completamente inapropiado para el absoluto derribo que estaba a punto de realizar. Conduje mi modesto sedán por el largo y sinuoso camino de entrada impecablemente pavimentado de la finca. Los extensos céspedes verdes estaban perfectamente cuidados, un servicio de jardinería que facturaba automáticamente a mi cuenta corporativa $800 cada mes. La ironía de todo era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Estaban organizando una gran reunión familiar para humillar públicamente mi carácter, utilizando un telón de fondo prístino que yo había financiado por completo. Estacioné mi coche cerca de las enormes puertas de hierro, tomando una respiración profunda y estabilizadora antes de salir. El aire estaba cargado con el rico y delicioso aroma de falda ahumada y costosa madera de cedro quemándose en la enorme parrilla personalizada. Mientras caminaba por el costado de la extensa casa de ladrillos hacia el patio trasero, podía escuchar la charla fuerte y bulliciosa de mi familia extendida. Los monos voladores se habían reunido en toda su fuerza. Tías, tíos, primos y varios amigos de la familia estaban de pie sosteniendo copas de cristal llenas de champán importado, riendo y disfrutando del estilo de vida lujoso que todos creían que mi padre había construido desde cero. Cuando pisé el patio de piedra, la charla vibrante no se detuvo de inmediato. Se fue apagando lentamente, como una ola que rompe y se retira en la arena. Las cabezas se giraron, los ojos se entrecerraron. El juicio colectivo de la familia Whitmore era una manta pesada y sofocante. Sentada en el centro del patio, perfectamente posicionada en un lujoso sofá de exterior, estaba Fallon. Llevaba un impresionante vestido de lino blanco de diseñador, secándose los ojos con un pañuelo, interpretando a la perfección el papel de la hermana menor traumatizada y abusada. Mi madre, Blair, dejó de servir bebidas de inmediato y me fulminó con la mirada. Su rostro se tensó con una mezcla de rabia y profunda vergüenza. Declan, mi padre, estaba junto a la parrilla, sosteniendo un par de pinzas de plata como un arma, su mandíbula tan apretada que pensé que sus dientes podrían romperse. Pero fue la tía Naomi quien hizo el primer movimiento. Cruzó el patio, sus tacones resonando agresivamente contra la piedra. Se detuvo a escasos centímetros de mi cara, apuntando un dedo afilado y bien cuidado directamente a mi pecho. ¿Cómo te atreves a mostrar tu cara aquí después de lo que le hiciste a tu hermana?, siseó Naomi, su voz lo suficientemente alta como para que todo el jardín la oyera. Los susurros restantes se silenciaron por completo. Todos estaban viendo el espectáculo. Eres una mujer rencorosa, celosa y profundamente perturbada, Maeve. Fallon ha estado llorando durante 2 días seguidos. Nos lo contó todo. Nos contó cómo intentaste robar los fondos de su negocio por pura envidia maliciosa porque estás atrapada trabajando en un sucio patio de camiones mientras ella está construyendo un enorme imperio de relaciones públicas. Miré más allá del dedo agresivamente puntiagudo de Naomi y crucé la mirada con Fallon. Fallon soltó un sollozo dramático y tembloroso, escondiendo su rostro entre sus manos mientras un primo le frotaba la espalda para consolarla. Realmente había inventado una narrativa en la que yo le estaba robando. La pura ilusión patológica de ello era casi impresionante. Necesitas disculparte con ella ahora mismo, exigió Naomi, su voz resonando en las paredes de ladrillo de la casa. Te pondrás de rodillas. Le rogarás perdón y devolverás el dinero que congelaste. O puedes darte la vuelta, bajar por ese camino de entrada y nunca más considerarte parte de esta familia. No me inmuté. No lloré. No ofrecí una sola palabra de defensa o disculpa. Solo me quedé allí, en el centro del patio, rodeada de docenas de personas que me miraban como si fuera un insecto repulsivo que se había arrastrado sobre su costosa alfombra de exterior. Cerca de la puerta del jardín, vi al tío Hayes apoyado en un pilar de piedra. Sostenía una cerveza barata, mirándome intensamente, dándome un lento y casi imperceptible asentimiento de aliento. Sabía que la tormenta se avecinaba. Metí la mano en mi gran bolso de cuero y saqué una enorme, pesada y gruesa carpeta de Manila. La sostuve a la luz del sol. Mi madre soltó una burla aguda y burlona, cruzando los brazos defensivamente sobre su pecho. ¿Qué es eso, Maeve?, se burló, su voz goteando veneno.
¿Qué papeles ridículos estás tratando de mostrarnos? ¿Nos vas a mostrar una nota de un médico, un certificado que demuestre que finalmente has perdido la cabeza? Sonreí. Era una sonrisa fría y vacía que no llegó a mis ojos. No, madre, dije, mi voz proyectándose claramente a través del patio silencioso, asegurándome de que cada tía, tío y primo pudiera escuchar cada sílaba. Esto no es un expediente médico. Este es el certificado de nacimiento de la falsa carrera de Fallon. Desabroché la pesada carpeta y saqué una gruesa pila de extractos bancarios, libros de contabilidad de tarjetas de crédito y recibos de transferencias bancarias verificadas. Hice que Quinton imprimiera todo en papel con membrete oficial del banco, completamente notariado y sellado. No había lugar para la negación. No había lugar para la manipulación. Solo estaba la fría, dura e indiscutible verdad escrita en tinta negra. No le entregué los papeles a mis padres. Pasé directamente junto a la tía Naomi y le entregué la primera pila directamente a mi prima Sara, la mayor chismosa de toda la familia. Le entregué otra pila al tío Robert. Lancé una tercera pila justo sobre la mesa de centro de cristal frente a Fallon. ¿Qué estás haciendo?, rugió Declan, dejando caer sus pinzas de la parrilla. El metal resonó ruidosamente contra la piedra. Se abalanzó para agarrar los papeles, pero el tío Hayes salió suavemente de las sombras y le bloqueó el paso, poniendo una mano pesada y manchada de grasa en el pecho de Declan. Deja que la chica hable, Declan. Hayes retumbó, su voz baja y peligrosa. Me volví hacia la multitud. Todos estaban mirando los papeles en sus manos, sus ojos escaneando las líneas resaltadas. La confusión en sus rostros se estaba derritiendo lentamente en un shock profundo y absoluto. Hablemos de robar, dije, mi voz resonando en el silencio sepulcral del jardín. Tía Naomi, llevas un hermoso vestido de seda floral hoy. Parece increíblemente caro. De hecho, costó $800. Si miras la página 4 de ese paquete, verás el cargo exacto de la boutique realizado en una tarjeta Platinum que yo personalmente garantizo y pagué desde mi cuenta corriente personal. La boca de Naomi se abrió de par en par. Miró su vestido, luego el papel, su rostro perdiendo todo color. Parecía que iba a vomitar. Y esta magnífica barbacoa familiar, continué, señalando la lujosa variedad de comida y alcohol caro, la falda premium, el champán importado, los muebles de exterior alquilados, pagados con una transferencia bancaria de $3.000 que le envié a mi madre el mes pasado. Cada sorbo de vino que están bebiendo ahora mismo fue comprado con el dinero que gano trabajando en ese sucio patio de camiones. La multitud comenzó a murmurar. La gente dejó torpemente sus copas de champán sobre las mesas, sintiendo de repente como si el cristal les quemara las manos. Fallon saltó del sofá, con el rostro rojo brillante de pánico. Me señaló con un dedo tembloroso. Está mintiendo, gritó, su voz quebrándose. Estos son falsos. Falsificó estos documentos porque está obsesionada con arruinar mi vida. Yo gano mi propio dinero. Tengo clientes de lujo. Miré a mi hermana menor, sintiendo nada más que una profunda lástima por el patético rincón en el que se había metido. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Lo conecté por Bluetooth al enorme sistema de sonido exterior que mi padre había instalado el verano pasado, otro artículo que había pagado silenciosamente. ¿Ganas tu propio dinero?, pregunté, levantando una ceja. Toqué la pantalla. Escuchemos un mensaje de voz que me dejaste hace 3 días, Fallon. Los altavoces crepitaron y la voz estridente y exigente de Fallon resonó por toda la finca, lo suficientemente fuerte como para que los vecinos la oyeran. Mabe, más te vale que transfieras esos $15.000 a mi cuenta en este mismo segundo. Deja de ser una perdedora patética, egoísta y celosa. Killy piensa que estamos peleando ahora y está arruinando mi imagen estética perfecta. Arregla esto ahora mismo o juro por Dios que me aseguraré de que papá no te vuelva a hablar nunca más. Detuve la grabación. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que podría aplastar el patio de piedra hasta hacerlo polvo. $15.000, dije en voz baja. Esa era la asignación mensual que he estado pagando para mantener las luces encendidas en esta casa y para financiar la imaginaria firma de relaciones públicas de Fallon.
En los últimos 4 años, he transferido exactamente $340.000 a esta familia. Y a cambio, me dijeron en la cena del viernes que era inútil. Me dijeron que yo era la grasa que había que recortar. Miré a mis parientes. Los monos voladores estaban completamente en tierra. La tía Naomi miraba al suelo, completamente humillada. Los primos susurraban furiosamente entre sí, mirando a Fallon y a mis padres con puro asco. La ilusión de la rica y exitosa familia Whitmore se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables. Mi madre, Blair, comenzó a llorar lágrimas de verdad ahora. Mabe, por favor, gimió, acercándose a mí con las manos extendidas. Podemos hablar de esto adentro. Por favor, no hagas esto delante de todos. Di un paso atrás, fuera de su alcance. No hay nada más de qué hablar, madre. La persona inútil renuncia oficialmente a su cargo. El jardín estaba en silencio sepulcral, salvo por el sonido de Fallon hiperventilando en el sofá. Pero no había terminado del todo. Me giré lentamente y miré hacia el camino de entrada principal, donde el reluciente y enorme SUV de lujo de Fallon estaba estacionado directamente sobre el césped prístino, exhibido intencionalmente para que todos lo admiraran. Justo cuando fijé mis ojos en el vehículo, el sonido pesado e inconfundible de los frenos de aire chirriando resonó por la calle. Una enorme grúa comercial de servicio pesado, pintada con los colores amarillo y negro brillantes de mi empresa de arrendamiento, giró lentamente hacia el gran camino de entrada. Sus luces de advertencia ámbar parpadeaban intensamente, proyectando un brillo rítmico y de advertencia sobre el costoso paisaje. Toda la familia se giró para observar en un silencio atónito cómo el enorme camión retrocedía expertamente hacia el SUV de Fallon. Un conductor corpulento con un chaleco de alta visibilidad saltó, sosteniendo un grueso portapapeles de metal y comenzó a desenrollar el pesado cable del cabrestante de acero. ¿Qué está pasando?, chilló Fallon, corriendo por el patio hacia el camino de entrada. Oye, aléjate de mi coche, ¿qué estás haciendo? El conductor la ignoró por completo, enganchando las pesadas cadenas de acero bajo el eje delantero del vehículo de lujo. No es tu coche, Fallon, dije, caminando lentamente hacia el camino de entrada. La multitud de parientes me seguía como un público atónito en un teatro. Es un vehículo de flota comercial propiedad de mi empresa de logística. Lo arrendé internamente a mi nombre, y te permití conducirlo. Pero como decidiste que soy inútil, me di cuenta de que no querrías que te vieran conduciendo un vehículo proporcionado por alguien tan patético. Cancelé el arrendamiento interno esta mañana. El vehículo está siendo embargado por violación de los términos del conductor autorizado. Fallon se detuvo en seco. Sus piernas literalmente cedieron. Se derrumbó sobre el césped cuidado, gritando y sollozando histéricamente, rogándole al conductor que se detuviera. Pero el cabrestante hidráulico cobró vida y los neumáticos delanteros del enorme SUV fueron levantados brutalmente del suelo. El símbolo definitivo de su estatus falso y fabricado estaba siendo arrastrado frente a cada persona a la que había mentido. El rostro de Declan pasó de blanco pálido a un peligroso y alarmante tono de púrpura. Se abalanzó hacia mí, con los puños fuertemente apretados a los costados. Parecía que quería golpearme, pero el tío Hayes estaba justo detrás de él, una sombra silenciosa y amenazante, asegurándose de que no intentara ninguna tontería. Mocosa ingrata y rencorosa, escupió Declan, su voz temblando con una rabia tan profunda que apenas podía formar las palabras. ¿Crees que puedes venir a mi propiedad, avergonzar a mi familia y robar el coche de tu hermana, fuera de mi terreno, fuera de mi propiedad ahora mismo antes de que llame a la policía y haga que te saquen de aquí esposada por allanamiento? Me mantuve firme. Miré la enorme y extensa mansión de ladrillos. Miré el techo de pizarra importado que había pagado para reparar, las ventanas personalizadas, la gran entrada. Sentí una oleada de poder puro y sin filtrar corriendo por mis venas. ¿Tu propiedad?, pregunté, inclinando ligeramente la cabeza, mi voz inquietantemente tranquila contra el telón de fondo de los sollozos histéricos de Fallon. Sí, mi propiedad, rugió Declan. Metí la mano en el fondo de la carpeta de Manila y saqué un último documento. Estaba impreso en papel legal grueso con el sello oficial en relieve de la oficina del secretario del condado. Se lo extendí. Quizás quieras leer el nombre en la escritura, Declan, dije en voz baja. Hace años,
Cuando el banco iba a echarlos a la calle por incumplir su enorme segunda hipoteca, una firma privada de gestión de activos intervino y compró su deuda en dificultades. Orgullosamente le dijiste a la tía Naomi y a tus compañeros de golf que Fallon la pagó con sus masivos ingresos de relaciones públicas. Declan miró fijamente el papel en mi mano, negándose a tomarlo. Su respiración se volvió superficial, errática. La firma se llama M Logistics Capital, continué, mi voz elevándose sobre el sonido de la grúa asegurando el SV. Soy la única fundadora, la directora ejecutiva y la accionista mayoritaria de esa firma. No eres dueño de esta casa, papá. Nunca has sido dueño de esta casa durante los últimos 4 años. Eres un inquilino. Y desafortunadamente, como no pagaste el alquiler a precio de mercado que se estableció formalmente ayer, hice que mis abogados redactaran esto. Presioné el papel directamente contra su pecho hasta que instintivamente lo agarró. Es un aviso formal de desalojo y ejecución hipotecaria de 30 días. Dije, tienen exactamente un mes para empacar sus vidas falsas y desalojar mi propiedad. Si dañan siquiera un solo interruptor de luz al salir, los demandaré por todo lo que no tienen. Las manos de Declan temblaron violentamente mientras leía el documento legal. La realidad de la situación se derrumbó sobre él como un edificio que colapsa. El color desapareció por completo de su rostro, dejándolo con un aspecto hueco, viejo y completamente derrotado. Mi madre, Blair, soltó un grito patético y lastimero y se hundió en una silla del patio, agarrándose el pecho como si su corazón realmente se estuviera rompiendo. Los parientes comenzaron a retroceder silenciosa y torpemente. El espectáculo había terminado. La verdad había salido a la luz, y era completamente fea. La tía Naomi ya caminaba rápidamente hacia su coche, sin decir una sola palabra de despedida a mis padres. Los monos voladores se dispersaban, desesperados por distanciarse de las consecuencias radiactivas del Imperio Whitmore. El tío Hayes se acercó a mí. No dijo una palabra. Simplemente colocó una mano pesada y cálida en mi hombro, le dio un apretón firme y orgulloso, y se alejó hacia su vieja camioneta. Miré a mis padres de pie en las ruinas de su propia creación. Miré a Fallon, sollozando en el césped mientras la grúa se alejaba con su falsa personalidad. Les di la espalda a todos, caminé hacia mi modesto sedán y entré. Arranqué el motor. Mientras conducía por el sinuoso camino de entrada por última vez, el profundo silencio que irradiaba la finca detrás de mí fue la sinfonía más hermosa que jamás había escuchado. El colapso masivo de su falso imperio no ocurrió de la noche a la mañana, pero se deshizo con una eficiencia brutal y predecible. Habían pasado 2 meses desde la explosiva barbacoa del domingo, y mi vida se había transformado por completo. La constante presión sofocante en mi pecho había desaparecido. La ansiedad interminable por las facturas entrantes, el pavor de mirar mi teléfono, la sensación nauseabunda de ser utilizada, todo se había evaporado, reemplazado por una profunda sensación de paz. Estaba durmiendo toda la noche por primera vez en una década. Mi cuenta de ahorros crecía a un ritmo asombroso, ya no siendo desviada para financiar cenas en clubes de campo y bolsos de diseñador. Estaba sentada en un restaurante de alta gama en el centro disfrutando de un almuerzo de bistec tranquilo e increíblemente caro con Quinton, mi gestor de patrimonio. Estábamos celebrando un nuevo contrato comercial masivo que mi división de arrendamiento acababa de asegurar. «Te ves notablemente bien, Maeve», dijo Quinton, levantando su vaso de agua con gas. El estrés parece haberse desvanecido por completo. Sonreí, cortando mi bistec. Me siento más ligera, Quinton. Es increíble cuánta energía tienes cuando dejas de cargar con los errores deliberados de otras personas sobre tu espalda. Quinton se rió suavemente, dejando su vaso. Hablando de errores, supongo que recibiste la notificación legal final sobre la demanda civil que tu padre intentó presentar en tu contra. Puse los ojos en blanco, tomando un sorbo de mi vino. Sí, mi abogado me envió el resumen el martes. En un intento desesperado y torpe de mantener su lujoso estilo de vida, Declan había intentado demandarme. Contrató a un abogado barato y agresivo e intentó alegar que el dinero que les había dado a lo largo de los años constituía un contrato verbal de manutención de por vida y que mi repentina retirada de fondos causó angustia emocional y financiera intencional. También intentó impugnar la propiedad legal de la finca, alegando que lo había manipulado para que firmara la escritura a favor de mi sociedad holding bajo coacción extrema.
Fue un intento patético y risible de intimidación. El juez desestimó todo el caso durante la primera audiencia preliminar, dijo Quinton, sacudiendo la cabeza con diversión. El abogado de tu padre fue prácticamente reprendido por presentar una demanda tan frívola y sin fundamento en el tribunal. La documentación que les hiciste firmar a lo largo de los años era hermética. La ruptura financiera es permanente, legal y prácticamente. ¿Cuál es el estado actual de la propiedad?, pregunté, genuinamente curiosa. Había entregado por completo el proceso de desalojo a una empresa de gestión de propiedades de terceros para no tener que tratar con mi familia directamente. Desalojaron las instalaciones el día 28 del aviso, respondió Quinton, abriendo un archivo en su tableta. Los administradores de la propiedad inspeccionaron la finca. La dejaron en condiciones sorprendentemente impecables. Sospecho que estaban aterrorizados de que realmente cumplieras tu amenaza de demandarlos por daños. La casa ya ha sido puesta en el mercado de alquiler de lujo y tenemos 2 solicitantes corporativos muy fuertes dispuestos a pagar por encima de tu precio de venta. ¿Y mi familia, a dónde fueron?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. No sentía malicia, pero tampoco sentía lástima. Era solo una curiosidad morbosa sobre la mecánica de su caída. Quinton se ajustó las gafas, leyendo sus notas. Por lo que la firma de investigación reunió para los procedimientos legales, Declan y Blair se vieron obligados a alquilar un apartamento muy pequeño de 2 dormitorios en el lado este industrial de la ciudad. Sus membresías en el club de campo fueron revocadas formalmente debido a una grave falta de pago. Los vehículos restantes que poseían fueron entregados voluntariamente para evitar más marcas de embargo en sus arruinados historiales de crédito. ¿Y Fallon?, pregunté. Quinton ofreció una sonrisa tensa y sombría. La firma de relaciones públicas de lujo se disolvió oficialmente, ya que aparentemente tenía exactamente 0 clientes que pagaran. Según las verificaciones de empleo que realizamos para la demanda, tu hermana actualmente trabaja 35 horas a la semana como anfitriona en un restaurante de cadena de nivel medio en el centro. Me recliné en mi silla, mirando por la ventana del restaurante las bulliciosas calles de la ciudad. El cambio de poder era absolutamente total. Durante toda mi vida, yo había sido la que vestía ropa manchada de grasa, trabajaba los turnos agotadores, suplicando en silencio una pizca de validación mientras ellos vivían como la realeza. Ahora el orden natural del universo se había corregido violentamente. Justo en el momento preciso, mi teléfono vibró silenciosamente sobre el mantel blanco. Miré la pantalla. Era un mensaje de texto entrante de un número no guardado, pero reconocí el tono frenético y exigente de inmediato. Era Fallon. Obviamente había conseguido un nuevo teléfono barato después de que su costoso plan fuera desconectado. Mabe, sé que nos odias, pero la factura de la luz del apartamento vence hoy y van a cortar la electricidad. El cheque del seguro social de papá no se liquida hasta la próxima semana. Necesito que me envíes $500. Solo esta vez, por favor. Estoy en el supermercado y mi tarjeta fue rechazada para comprar comida. Miré el mensaje durante un largo y silencioso momento. Hace un año, habría entrado en pánico. Habría sentido una oleada de culpa nauseabunda invadirme, imaginando a mis padres sentados en un apartamento oscuro y caluroso. Habría abierto inmediatamente mi aplicación bancaria y transferido $1000 solo para estar segura, solo para ser la hija buena y confiable. Pero hoy no sentí nada más que la fría y dura realidad. Eran adultos. Habían tomado toda una vida de decisiones terribles, egoístas y crueles. Y por primera vez en sus vidas, se veían obligados a sentarse realmente en las incómodas consecuencias. Toqué la pantalla, abriendo el mensaje. No escribí una respuesta. Simplemente dejé que se activara el acuse de recibo, mostrándole exactamente a qué hora miré su súplica desesperada. Luego, tranquilamente bloqueé el número, volví a guardar el teléfono en mi bolso y seguí comiendo mi almuerzo caro y tranquilo. Finalmente habían aprendido exactamente quién era la persona inútil en la familia. Pero mientras estaba sentada allí, en el lujo silencioso de mi propia creación, una pregunta más profunda persistía en el fondo de mi mente. ¿Destruir su falsa realidad realmente me hizo feliz, o simplemente me hizo libre? Parte 11. El mensaje final y la libertad. 1400 palabras. El verdadero cierre no llegó en un tribunal.
Y no vino de ver crecer mi cuenta bancaria. Llegó casi 6 meses después en el entorno más mundano e increíblemente ordinario imaginable. Estaba caminando por los pasillos de un enorme supermercado mayorista de descuento un martes por la noche, recogiendo suministros para una barbacoa benéfica que mi empresa de logística estaba organizando para el sindicato local de mecánicos. Las luces fluorescentes duras e increíblemente brillantes zumbaban suavemente sobre mi cabeza, iluminando interminables paletas de toallas de papel a granel y cajas de cereales de gran tamaño. Giré por el pasillo de productos enlatados, empujando mi pesado carrito de metal, y me quedé helada. De pie, a unos pocos metros de distancia, comparando intensamente los precios de 2 marcas genéricas diferentes de sopa enlatada, estaba mi madre. El contraste era impactante, casi increíble. Blair Whitmore, la mujer que solía negarse a salir de la enorme finca a menos que llevara una blusa de seda y maquillaje de diseñador completo, parecía completamente irreconocible. Llevaba un suéter gris desteñido y de gran tamaño y pantalones de chándal sueltos y baratos. Su cabello, generalmente perfectamente peinado por un salón caro, estaba recogido en una pinza desordenada y desigual, mostrando severas raíces grises. Parecía 10 años mayor. Sus hombros caídos bajo el pesado y aplastante peso del estrés financiero del mundo real. Giró la cabeza ligeramente y me vio. La lata de sopa genérica se le escapó de los dedos y resonó ruidosamente en el suelo de linóleo, rodando bajo un estante de metal. Nos miramos fijamente bajo la luz dura e implacable de la tienda de descuento. Yo estaba erguida, vistiendo un elegante abrigo entallado sobre un suéter de cachemira de alta gama, sosteniendo un bolso de cuero perfectamente confeccionado. La manifestación física de nuestros roles invertidos era cruda, brutal e innegable. Se agachó lentamente, recuperó la lata de sopa abollada y la colocó con cuidado en su pequeña cesta de la compra, casi vacía. Dio un paso tentativo hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos, profundamente cansados. Te ves muy hermosa, Mabe, dijo, su voz pequeña, frágil y completamente desprovista de la arrogancia altanera que solía definir toda su personalidad. Gracias, respondí, mi voz firme, tranquila y distante. No me acerqué. No ofrecí un abrazo. Miró su barata cesta de plástico, luego volvió a mirarme, con lágrimas brotando en sus ojos. Tu padre está trabajando a tiempo parcial como saludador en la ferretería. Susurró la vergüenza evidente en cada sílaba. Fallón odia su trabajo de camarera. Llora todas las noches. Apenas podemos pagar el alquiler del apartamento. Mabe. El sistema de calefacción es terrible. Hizo una pausa, esperando que apareciera la antigua yo. Estaba esperando que el chivo expiatorio se apresurara a entrar, abrumado por la culpa y con una tarjeta de crédito Platinum para arreglar la miseria. Estaba esperando un puente, una oferta de rescate, un regreso a los viejos y cómodos roles donde ella era la reina y yo la campesina que sostenía la billetera. No le di absolutamente nada. Destruiste a esta familia, Mabe, dijo finalmente, su voz quebrándose, un pequeño destello de su vieja ira manipuladora tratando de aflorar. ¿Estás feliz ahora? ¿Arruinar a tu propia carne y sangre te hizo sentir poderosa? La miré, sintiendo una profunda sensación de cierre invadir mi alma. No, madre, dije, mi tono increíblemente suave, pero completamente inamovible. No destruya a esta familia. Simplemente dejé de ser el yeso caro que ocultaba los enormes y podridos agujeros en las paredes. Tú y papá destruyeron a esta familia en el momento en que decidieron que mi único valor eran los números en mi cuenta bancaria. La destruyeron cuando se rieron mientras mi hermana me llamaba inútil. Yo no causé su caída. Simplemente dejé de pagar para retrasarla. Agarré el asa de mi pesado carrito y comencé a pasar junto a ella. Mabe, por favor. Sollozó en voz baja, extendiendo una mano temblorosa. No te vayas. Somos tu familia. Me detuve, mirando hacia atrás por encima de mi hombro por última vez. Nunca fueron mi familia, dije en voz baja. Solo eran un hábito increíblemente caro. Y finalmente estoy limpia. Salí del pasillo, pagué mis compras y salí al aire fresco de la tarde. Cargué mi coche, arranqué el motor y conduje hacia el vibrante horizonte de la ciudad. Me di cuenta entonces de que mi venganza no se trataba de infligir dolor.
Se trataba de reclamar mi propia realidad. El dinero no compra el amor. Solo compra influencia para las personas que quieren controlarte. Ya no era el caballo de batalla invisible. Era la arquitecta de mi propia vida increíblemente pacífica y auténtica. Algunos de mis amigos lejanos y algunos parientes lejanos me han dicho que fui demasiado despiadada. Dicen que ejecutar una hipoteca sobre mis propios padres y dejar que mi hermana cayera en la pobreza fue increíblemente cruel, independientemente de lo terriblemente que me trataron. Dicen que la familia es sangre y que nunca debes dejar que la sangre se ahogue. Pero yo elegí construir una balsa y salvarme antes de que me arrastraran por completo bajo la oscuridad. Así que, tengo que preguntarles a todos, ¿soy la villana en esta historia? ¿Estuve mal al cerrar finalmente la bóveda del banco y dejar que tocaran el fondo absoluto que ellos crearon? Muchas gracias por acompañarme en este loco viaje emocional. Si te sentiste empoderado por la historia o si alguna vez has tenido que cortar lazos con miembros tóxicos de la familia para salvar tu propia cordura, quiero saberlo. Deja un comentario abajo y comparte tu experiencia. Y por favor, no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia. Nos vemos en la próxima. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.